Universidad y yo somos amigos de secundaria. Y nos hemos identificado con muchos aspectos de la vida política y nacional, obviamente, y en este caso él asume una de las carteras más sensitivas del país. Estoy realmente gustoso de tenerlo y cuando lo llamé y lo invité, no dudó en ningún momento y me dijo: Edgar, ¿cómo no? Yo voy a estar con ustedes platicando al servicio exterior, a los funcionarios de la Cancillería, temas que tienen que ver con el medio ambiente, los logros y lo que está haciendo el propio ministerio al respecto. Nosotros vamos a tener a nuestro moderador, que es el jefe de Departamento de Medio Ambiente de la Dirección General de Organismos General de Organismos y Conferencias Internacionales, que es el licenciado Bolívar Cañizales. La dinámica del día de hoy, él va a conversar sobre eso y ya luego entonces yo haré algunas consideraciones al final de la conferencia que nos dedica el señor ministro. Distinguido Bolívar, la mesa es suya. Bueno, muchas gracias, licenciado Spen, y felicitarlo por este importante conversatorio que de seguro tendríamos la participación de Su Excelencia Misael Concepción, un representante de lujo que maneja la cartera de Medio Ambiente. Como la parte introductoria de este conversatorio, tenemos que vamos a ver el tema de derecho ambiental sostenible, logros y oportunidades post-COVID-19. Este es un tema que este año el mundo está siendo por una transición en los temas ambientales. Tenemos 3 conferencias puntuales a nivel internacional que van a marcar historia dentro del concepto ambiental, que es la Convención de Diversidad Biológica, que pretende adoptar un marco, un escenario de la cual se va a medir la recuperación de nuestra naturaleza y la biodiversidad. El otro punto es, se celebra la década oceánica, donde Panamá, por ser un país rodeado de océano, tiene una participación proactiva, la cual el próximo año seremos sede de la conferencia Our Ocean, la cual muestra cómo Panamá protege y conserva a nivel internacional los océanos. Igualmente, el tema de la conferencia de las partes sobre cambio climático, la COP26, que se va a realizar el mes de noviembre en Glasgow, Escocia, donde esta conferencia tiene un hito importante que marcará la hoja de ruta en materia de emisiones marítimas, en temas de transferencias climáticas, financiamiento. Todos estos puntos es el contexto internacional, pero de una perspectiva nacional, para hoy tenemos al señor Misael Concepción, quien le va a hablar sobre este tema. Antes de iniciar, quisiera puntualizar su trayectoria. Licenciado Concepción es ingeniero agrónomo, ha sido, dentro de su experiencia, entre el 2014 y 2009, fue diputado de la República y presidente de la Comisión de Población y Ambiente de la Asamblea Nacional, en el periodo en el cual se formularon y aprobaron 10 leyes ambientales. Ha sido profesor de maestría en la especialidad de Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión Ambiental, Auditorías Ambientales, Problemas Ambientales de Panamá, Ecología, Política de Desarrollo Sostenible, Turismo Rural y Sostenible, Gestión Ambiental en el Turismo y la Educación Ambiental en 7 universidades del país. Ha recibido varios reconocimientos por su contribución a la gestión ambiental y aprobación de leyes por ONG, organizaciones como la UICN, Marviva, Panorama Católico y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Igualmente, ha tenido grandes logros dentro de Diplomados Objetivos de Desarrollo Sostenible por la CATIE, Universidad de Costa Rica, ha cursado varios programas en materia ambiental y recientemente recibió como abogado en el título otorgado por la Universidad de Panamá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Su Excelencia Misael Concepción. Adelante, señor ministro. Buenos días a todos. De verdad que para mí es un placer dirigirme hoy a nuestro equipo de Cancillería de Relaciones Exteriores, que son la cara y la voz y la imagen de Panamá en el mundo.
Y definitivamente que en Panamá muchas cosas y sobre todo también el aspecto ambiental han ocurrido y están ocurriendo a pesar de la pandemia, muchas cosas positivas en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible que vamos a continuación pues dárselas de su conocimiento para que el mundo a través de ustedes tenga conocimiento de lo que está haciendo Panamá. Me acompañan después para el periodo de preguntas y respuestas en mi mesa está la Ligia Castro de DOEN, que es la directora de cambio climático, experta en cambio climático, y estamos haciendo mucho en Panamá también para profundizar en cualquier respuesta que ustedes tengan a hacernos en preguntas. Y el ingeniero Padilla, quien es el director de cooperación internacional. Así que voy a subir un PowerPoint para que ustedes también vayan apreciándolo. Creo que ya están observando el PowerPoint, ¿verdad? Sí, Sí. Ok. Bueno, en Panamá nosotros participamos en la formulación del plan de gobierno a nivel del plan ambiental del gobierno del presidente Nito Cortizo, y creo que hicimos un plan de gobierno ambiental para incidir en las causas de los problemas ambientales del país. El desarrollo pues, de nuestra presentación, vamos a darles de conocimiento las cosas más importantes que tengan más incidencia nacional e internacional, que deben ser de conocimiento de ustedes, y todo enfocado para caminar pues hacia ese desarrollo sostenible y a una verdadera gestión ambiental. Lo que estamos viviendo hoy día pues con los efectos del cambio climático, ustedes vieron en el mes de noviembre a diciembre en Panamá los efectos de la ETA y OTA, no es más que esos efectos del cambio climático que se están reflejando en todos nuestros países y van a ser cada día más recurrentes. Entonces tenemos que adaptarnos y mitigar todas las acciones que desarrollamos en nuestro país para hacerle frente. Ya el cambio climático es una realidad. Antes la gente lo veía como una amenaza que venía, lo veía a mucho largo plazo, pero ya llegó y es parte cotidiana en las actividades de todos nuestros países. Se reflejan inundaciones y sequías, y eso tiene sus efectos en la economía y en la sociedad, ¿no? En los aspectos sociales. La pandemia también, todo indica, y el 80-75% de las enfermedades masivas que se han dado en el planeta Tierra provienen de virus o bacterias de especies de la fauna silvestre, de nuestros bosques, de todas las partes del mundo, que por alterar esos hábitats salen, se hospedan en un segundo animal y al final pues terminan afectando la salud humana, y es lo que pareciera indicar con los científicos internacionales que el camino pues de esta enfermedad del COVID-19 todo indica que proviene pues de un murciélago. Así que es importante pues atender todas estas cosas, la gestión ambiental, hacer un verdadero desarrollo sostenible. Como resultado de la gestión ambiental, podemos decirle que a pesar de que pues, el 1 de julio todavía no hemos cumplido los 2 años de gobierno, hemos dado muchos pasos agigantados y con una pandemia, llevamos más de un año en Panamá, pues con una pandemia porque ha tenido sus efectos económicos y sociales. Nos hemos adherido, Panamá se adhirió a la Carta sobre Plásticos Oceánicos. También a nivel de la gestión ambiental, en los procesos de la evaluación de los estudios de impacto ambientales y también en los procesos
de la verificación del desempeño ambiental de las empresas en el país, de todas las entidades económicas. Las unidades o las direcciones pertinentes del Ministerio de Ambiente recibieron la certificación ISO 9001, lo que indica que se ha elevado la calidad de la gestión ambiental en estas unidades administrativas que son muy importantes en la gestión ambiental del país. ISO 9001 del 2015, pues como es de conocimiento, tiene pues normas que hay que cumplir como país, como direcciones. Si no se cumplen, nos sacan de esa certificación. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la aprobación de los estudios de impacto ambiental se están aprobando en menos tiempo, y un estudio de impacto ambiental es fundamental, la resolución de su aprobación, para el desarrollo de los proyectos en el país. Un proyecto en el país no se puede construir, desarrollar, si no tiene estudio de impacto ambiental aprobado. Asimismo, las operaciones de las empresas en nuestros países necesitan pues cumplir con las normas ambientales, ya sean las transnacionales, empresas nacionales. Y después hay una dirección de verificación de la calidad ambiental que se dedica pues a certificar que las empresas privadas y públicas en nuestro país cumplan con esas normativas ambientales. Esas dos direcciones fueron las que recibieron esta certificación, lo cual es muy importante. Que el país y el mundo conozca pues que Panamá está adherido a este ISO 9001 en su gestión ambiental. Otro aspecto importante es que antes del 2019 hasta 2018 en Panamá, en el Ministerio de Ambiente, se recibía prácticamente un promedio de una denuncia ambiental al día. Hoy estamos recibiendo como 3, se ha triplicado. ¿Por qué? Porque el público ha visto que el Ministerio de Ambiente con su gestión ambiental, con la persecución de los delitos y las faltas administrativas ambientales contra la deforestación, etcétera, está haciendo su trabajo, y la comunidad pues está recuperando la confianza que le tenía pues a la autoridad ambiental, cosa que había perdido sobre todo en los últimos 10 años porque había un desorden en el cumplimiento de las normas ambientales. Se había relajado la gestión ambiental en los últimos 10 años. Pues ahora el ministerio está recuperando pues esa imagen. También declaramos un área protegida al lado cerca de Taboga, que es la isla Boná, como un área protegida. Estamos aumentando pues nuestras áreas protegidas a nivel marino. Y aquí también pues que creo que está en otra filmina, pero ya que estamos hablando de áreas protegidas marinas, y acá el responsable ambiental de la Cancillería mencionó a los océanos en el marco internacional, y que pues nosotros vamos a ser sede de nuestros océanos el próximo año. Acabamos de terminar una reunión hace unos minutos con científicos del Smithsonian, donde estamos ampliando el área protegida de la cordillera de Coiba, que es una cordillera que nace en Galápagos, Ecuador, pasa por Malpelo, Colombia, y pasa por Panamá, por Isla Coiba, y termina en Costa Rica, que es un área muy productiva desde el punto de vista de biología marina, de reproducción de muchas especies. Panamá logró hace algunos años crear un pequeño espacio de esa cordillera, pero la estamos ampliando, prácticamente la estamos como triplicando entre Coiba y Colombia, Malpelo, y con eso vamos a lograr un objetivo de la Comunidad Europea de organizaciones, organismos regionales de Europa, donde instan a que todos los países del mundo protejan el 30% de su océano. Nosotros con esta ampliación, y queremos que esto es una primicia, queremos que el presidente de la República, el Día Internacional de los Océanos, que es el 8 de junio, que está cerca, pueda firmar el decreto ejecutivo donde ampliamos
esta área protegida marina, y Panamá va a ser quizás el primer país del mundo que tiene el 30% de áreas protegidas marinas. Hace algunas semanas o meses, pocos meses, que algunos países se han dado cuenta, países vecinos, y están a la carrera como compitiendo con Panamá para ver quién es el primero que saca llega a la cuota del 30% de área marina protegida. No tenemos la menor duda que el señor presidente, el 8 de junio, que es el Día Mundial de los Océanos, acuérdense que el junio es el mes de los recursos, del ambiente, el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Panamá va a cumplir esa meta mundial y vamos a ser el primer país del mundo que va a lograr tener el 30% de áreas protegidas declaradas marinas. También elaboramos los meses finales del año pasado un plan de recuperación verde elaborado por una mesa consultiva donde participaron más de 7,000 personas en línea. Miren usted, más de 7,000 personas participaron en línea, o sea, lo que indica que hay una gran motivación de organizaciones privadas, ONGs, público en general, aportando para la recuperación verde en Panamá, para la gestión ambiental, en ese ascendente deseo de proteger nuestro ambiente, no solamente por compromisos internacionales, porque ya la gente está viendo que es una necesidad por las razones mencionadas al inicio, los efectos de cambio climático, las enfermedades, las pandemias, etc. También, pues, es muy importante estas acciones que vamos a continuación mencionarles, que por segundo año, 2 años consecutivos, el Ministerio de Ambiente ha emitido resoluciones suspendiendo los permisos de tala de aprovechamiento forestal. Esos son los permisos que se dan de aprovechamiento forestal para extraer de los bosques naturales madera, árboles maderables, se cortan y se exportan en tucas. En estos momentos van dirigidos más bien a China, a la India y otros países. Y eso fomentó en los años anteriores la deforestación. Y usted sabe que no es fácil. Esas eran concesiones que se hacen por 20 años, por 100,000, 150,000 hectáreas. Así que imagínense que esto propició también más la deforestación y sobre todo en Darién. Entonces nosotros hemos prohibido, solamente están los permisos que se dieron en los últimos 10 años, que no podíamos jurídicamente suspenderlo, y son 14 permisos de aprovechamiento forestal que prácticamente fueron asignados o otorgados a las comarcas indígenas del área de Darién. Nosotros no hemos dado en nuestra administración ningún permiso de aprovechamiento forestal masivo. Los únicos permisos que se están dando son los permisos de aprovechamiento forestal de subsistencia para los ebanistas en el país, árboles enfermos, solamente para eso, pero de estos de aprovechamiento forestal, no. Obviamente, pues esos permisos para poder exportar madera o tucas de los bosques plantados, plantaciones comerciales como la teca, esos permisos, obviamente, como son bosques plantados, con sus permisos, su seguimiento, su sostenibilidad, eso sí se sigue exportando. Y Panamá ocupa entre los rubros de exportación, la madera es la tercera. El tercer rubro de exportación de Panamá son estas tucas, son las maderas. Así que con esto vamos a frenar un poco la deforestación en el país y más otras acciones que más adelante les vamos a explicar, porque definitivamente que la deforestación es un problema histórico y serio en nuestro país. Por ejemplo, se hizo un inventario de la cobertura boscosa en el 2012 y nosotros hicimos a 6 meses de gobierno, presentamos al público
un estudio de la cobertura boscosa del Panamá y se determinó que aún se destruyen 8.000 y tantas hectáreas al año en nuestro país. Se ha reducido, de 2000 a 2012 era mucho mayor, pero aún 8.000 y tantas hectáreas al año es mucho. El próximo año hacemos otro análisis, el presente año vamos a hacer otro estudio de la cobertura boscosa. Está siendo realizado por profesionales del Ministerio de Ambiente. Es la primera vez en el país y en la historia que Panamá, con sus propios equipo profesional, hace su análisis de la cobertura boscosa del país. Bueno, las inspecciones forestales, se actualizó el mapa de la cobertura boscosa que está en línea. También Panamá, nuestro gobierno fue líder con la Cancillería desde que llegamos en julio del 2019 para la ratificación del acuerdo de Escazú mediante la ley 125 del 2020. La Cancillería jugó un rol muy importante con el Ministerio de Ambiente para llevar este acuerdo de Escazú, que fuimos como el 6º país que lo aprobamos, y el Consejo de Gabinete pues lo llevó a la Asamblea Nacional y entró en vigencia a nivel latinoamericano, a nivel regional, el 22 de abril de este mes, que fue el Día Mundial de la Tierra. Entró en vigencia a nivel regional. Y repito, Panamá se destacó en su liderazgo. Nosotros no esperábamos presiones ni nadie, esto ya estaba en la agenda de gobierno del Ministerio de Ambiente, pues no como otros países, pues grupos ambientalistas presionaron para la aprobación a lo interno de cada país este acuerdo de Escazú, que no es más que acceso a la información ambiental, acceso a la justicia ambiental y también protección a los ambientalistas que en otros países son asesinados o encarcelados por proteger nuestros recursos naturales. Aquí en Panamá, como ustedes saben, pues todo lo contrario, en el Ministerio de Ambiente trabajamos de mano con los grupos ambientalistas, ya que el artículo 119 de la Constitución dice que es deber de todos los panameños proteger nuestros recursos naturales. El Ministerio de Ambiente solo jamás lo podrá hacer y hemos hecho una alianza con todos los sectores de la sociedad, los ciudadanos comunes y corrientes, los gobiernos municipales, que estamos suscribiendo convenios en materia de cambio climático y de gestión ambiental con algunos municipios y con la MUPA, la Asociación de Municipios de Panamá. A ver, no corre mi... Aquí. Ok. También a nivel privado hemos promovido la creación del Centro de Economía Circular en conjunto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Sindicato de Industriales de Panamá, como una forma de ir eliminando esa economía lineal que hay en el sistema productivo panameño, que entra materia prima en las empresas productoras y sale mucho desecho, desperdicio. Se consume mucha agua, se consume mucha electricidad y toda la materia prima desechada que se utiliza, los sobrantes, van a dar a nuestros vertederos o a nuestros botaderos de basura. Entonces, pues se está promoviendo a nivel de la empresa privada, pues que utilicen este sistema cerrado de economía circular para reducir el consumo de energía, para también reducir los desechos, para reducir los desechos y que sean parte utilizable para el proceso productivo de cada una de las empresas. También a nivel pues, de los convenios con la sociedad, con la arquidiócesis, promovimos un convenio para promover la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que establece el cuidado de nuestra casa común. Muy importante, pues, este Laudato Si del Papa, y que pues nos están ayudando a nivel de las iglesias a promover el cuidado de nuestra tierra, de nuestro ambiente.
hemos hecho actividades más bien como de educación ambiental, porque como usted sabe, recoger basura en la playa no soluciona nada, porque al día siguiente usted va a ese mismo lugar y está llena de basura, porque los ríos arrastran toda la basura que se estira aguas arriba, la gente. Es más bien el significado de esta recolección de basura en las playas tiene un mensaje de educación ambiental para nuestro país. Y nosotros, pues, antes de la pandemia, hicimos una en la playa en Panamá Viejo y fueron más de 1000 personas y había una motivación. Entonces, pues, lo que resaltamos, pues, que hay un despertar ambiental en nuestro país y también estamos siendo agresivos en nuestro programa en las comunidades de estufas ecológicas, que son estufas hechas de bloques de arcilla, cerradas, que consumen menos árboles, leña del bosque. Generalmente una familia interiorana se tala entre 12 a 15 árboles al año para leña, para cocinar en los fogones tradicionales. Para que los bosques tengan menos presión, nosotros estamos promoviendo el diseño de estas estufas, que es gratuita cuando se hace, pues, la acción de educación ambiental, cómo hacerla en una casa, en una comunidad, se hacen 2, 3, y el resto, pues, ya la gente, pues, por autogestión tendría que hacerla, pero sí, con este sistema se consumiría 2, 3 árboles al año versus 13 o 14. También a nivel de los aprovechamientos forestal, de esos permisos existentes y de lo que se den por subsistencia o para los ebanistas, etcétera, se está implementando o se implementó ya, pero se está ampliando a nivel nacional. Inició en Darién, en Chepo, para el área este del país, un sistema de trazabilidad y control forestal que va a terminar, pues, en este año a nivel nacional. Es muy interesante porque en los registros, en los controles que se hacen, el árbol desde antes que se derribe, se le pone un chip que se lee con una aplicación de un celular, y cuando ya lo talan, se le pone otro chip y se le da un seguimiento inclusive en los puestos de controles que tiene la policía con el Ministerio de Ambiente en todas las calles del país, sobre todo en la área este de Darién a Panamá, y allí dice todo el historial, toda la trazabilidad de esa tuca de madera, lo cual es una tecnología para supervisar mejor, pues, este aprovechamiento forestal versus la madera ilegal, ya que la madera ilegal no tiene chip. Así que es un sistema de trazabilidad que Panamá es uno de los primeros países que lo está implementando aquí en Latinoamérica. También se está discutiendo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre protección de arrecifes coralinos y conservación de las tortugas marinas, que el Ministerio de Ambiente con sus técnicos estamos apoyando. También en las áreas revertidas, que ustedes saben que tenemos muchos bosques, y esas tierras se venden a terceros, entonces se subastan las tierras y el Ministerio de Ambiente, por disposiciones legales, se establece que las tierras con bosque no pueden ser vendidas. Y nosotros, pues, esa práctica era común en años anteriores. Enviamos una nota a la unidad de bienes revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas de que se estaba incumpliendo la ley para la titulación de la tierra. O sea, son tierras revertidas, propiedad del Estado, y cuando se subastaban pasaban a un privado, pero la ley indica que las tierras con bosques son nacionales y no se pueden vender. Así que se suspendieron esa subasta y logramos, pues, que para que se sigan conservando los bosques aledaños a la ciudad capital, ¿no? Están fuera de la cuenca del canal, pero están en el área canalera, lo que revertió a Panamá. También emitimos una norma para proteger los pastos marinos. En nuestros mares hay pastos, hay cercanos a la costa.
los mismos estaban desprotegidos y ya pues el ministerio hizo una norma para proteger estos pastos marinos. También el Ministerio de Ambiente hizo un acuerdo con el Ministerio de Seguridad para proteger y nos ayuden a la vigilancia. Todos las leyes que crean todas las fuerzas de seguridad, SENA, SENAFRON, Policía Nacional, entre sus funciones indican que deben prevenir y combatir los delitos y las faltas ambientales. Pero el único organismo de seguridad de Panamá, de fuerza pública, que tiene policía ambiental, es la Policía Nacional, que también tiene la rama de la DIJ ambiental, y abrieron, que es importante que conozcan esto, hace un año más o menos, se abrió la Oficina de Inteligencia Policial Ambiental, porque en ese patrullaje nos dimos cuenta que el crimen organizado a nivel nacional e internacional se han introducido en el área ambiental para lavar dinero y para traficar a nivel internacional maderas muy preciosas como el cocobolo y especie de fauna apetecible en cierta élite de gente a nivel de otros países, y compran, por ejemplo, un águila arpía en $500,000 de balboas. Y entonces, pues, tuvimos la necesidad de hacer una oficina de inteligencia policial ambiental, que tanto la DIJ ambiental y la Policía de Inteligencia Policial Ambiental tienen sede aquí, físicamente en el Ministerio de Ambiente. Así que se aprobó, pues, un convenio entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Seguridad para afinar esta relación para la prevención y persecución de los delitos ambientales. También en nuestra administración, estos 2 años de gobierno, se creó la Fiscalía Superior de Ambiente, que por la Ley General del Ambiente, que es del año 1998, se debió haber creado esta Fiscalía Superior del Ambiente. Ya la tenemos. A partir de este enero, por gestiones de nosotros, con el procurador de aquel entonces, en enero de este año, pues se creó esa Fiscalía Superior Ambiental, para que los casos vayan más fortalecidos a la esfera judicial, a los jueces, y haya mayor certeza del castigo, que los casos no se caigan y sean condenados los delincuentes ambientales. Esa es la razón de esta creación, que por ley hacía 21 o 22 años había que crearla. Así que ya es una realidad en nuestro país. También creamos el programa de monitoreo de comunidades para los arrecifes de Coiba. Usted sabe que el Coiba es un área protegida y tiene mucha riqueza, mucha biodiversidad, y hemos incorporado a la comunidad para la protección de estos arrecifes. Bueno, ya mencioné de los acuerdos que hemos hecho también con el municipio, la Asociación del Municipio de Panamá, un acuerdo de cooperación técnica para enfrentar el cambio climático, en apoyo a todos los municipios del país para la conservación y protección de nuestros recursos naturales. También hemos formulado la Política Nacional de Océanos, que no existía en nuestro país, está en la fase de revisión para su aprobación final. También el Plan de Acción Nacional de Basura Marina, que es muy importante. Esta es una de las metas a nivel internacional de acabar con la basura marina, que proviene prácticamente no solamente de la marina mercante, de los barcos que transitan nuestros ciudadanos, sino sobre todo de las acciones humanas que en la parte continental que se desarrollan, y entonces al final toda la basura por el arrastre correntía van a dar los ríos, y al final todos los ríos desembocan al mar, y de allí la gran cantidad de basura que tenemos en Panamá y en muchos de los países del mundo. Aprobamos la resolución que crea el grupo de trabajo para la gestión y conservación de los arrecifes
y pastos marinos en Panamá, como le habíamos mencionado. También, muy importante que miren que cuando fuimos a España a la COP25 en diciembre del 2019, nos llamó la atención que recibimos muchos aplausos y elogios de organizaciones indígenas mundiales y de otros y regionales y de otros países por el simple hecho de hacer lo correcto, de aprobar una resolución dentro del Ministerio de Ambiente que en el noviembre que establece que los requisitos para solamente dar el concepto favorable a las solicitudes de adjudicación de tierras colectivas presentadas por los pueblos indígenas ante la Autoridad Nacional de Tierra, ante la ANATI, que estén en áreas protegidas o fuera de áreas protegidas, obviamente en áreas con bosque. Habían solicitudes de comunidades indígenas o de grupos de indígenas que tenían 5 o 10 años y no se podían tramitar porque no había un procedimiento en el Ministerio de Ambiente, y entonces la Autoridad Nacional de Tierra no podía culminar el proceso de adjudicación de las tierras. Entonces, con este procedimiento que se hizo de conocimiento mundial bajo esta resolución, como les decía, pues ya se tramitan sin ningún problema las solicitudes pertinentes al Ministerio de Ambiente, su no objeción por quedar en área protegida o un área ecológicamente frágil, o que si existiera un conflicto dentro del área protegida, entonces pues la Autoridad Nacional de Tierra puede seguir tramitando la solicitud de adjudicación de tierras con el título de tierras colectivas de áreas de grupos indígenas. Ya les mencioné de los bosques, del inventario de la cobertura boscosa, que tenemos el 65%. Esta cifra es muy importante. Panamá tiene el 65% de cobertura de bosques. Hemos perdido un 35%. Esperamos en nuestra administración recuperar, detener y recuperar. Así que en los últimos estudios que se hagan al final de nuestro gobierno, nos daremos cuenta cuánto hemos recuperado. En cambio climático, que es un aspecto muy importante a nivel mundial, por el Acuerdo de París, con otros compromisos internacionales, también hemos dado avances muy significativos como país. Como por ejemplo, el segundo informe bienal de actualización, en donde se evidencia que somos un país carbono negativo. Esto es muy importante que todo el equipo de Relaciones Exteriores lo conozca. Panamá es un país de carbono negativo. Es más, absorbemos más carbono de lo que emitimos. O sea, lo que emitimos lo absorbemos. En nuestra geografía lo absorbe, por nuestros bosques, etc. Solamente 3 países del mundo somos carbono negativo. Panamá es uno de esos 3 países del mundo que somos carbono negativo. Y estas son noticias positivas. Y queremos, pues, seguir siendo país carbono negativo, y todo lo contrario, que sigamos aumentando, pues, ese porcentaje de sumidero y de menos emisiones de carbono, producto de la utilización de combustible a base de petróleo. También se aprobó el decreto ejecutivo 100, que crea el programa Reduce tu Huella y reglamenta la mitigación y la adaptación al cambio climático. No contábamos con este instrumento, ya a través de un decreto ejecutivo tenemos pues el programa que Reduce tu Huella, que reglamenta pues las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. También con equipos propios hicimos ese informe bienal de actualización y también la actualización de la primera contribución determinada a nivel nacional.
los CDN1, que también pues son compromisos internacionales que Panamá ya está cumpliendo y que dejó pues muchos años anteriores no lo había hecho. Y recalco que ha sido pues con personal propio. Lo poco que se hizo en años anteriores era contratando consultores internacionales, organismos internacionales, y ya tenemos la capacidad técnica en nuestro país de hacer nuestros propios informes y nuestros propios análisis y presentarlo con mucho profesionalismo, con mucho orgullo en los eventos internacionales tal como lo hemos hecho, y hemos recibido muchos aplausos por ello. También la entrega del índice de vulnerabilidad al cambio climático de la República de Panamá, instrumento con que no se contaban actualizados o no se realizaban anteriormente. Sobre el aprovechamiento forestal, podemos mencionarle que lanzamos oficialmente el Programa Nacional de Restauración Forestal. También el primer proyecto del programa de la Nación, el Programa Nacional de Restauración Forestal en Azuero. Se ha promovido pues la adopción de normativas orientadas a la protección, conservación y recuperación de ecosistemas. Hemos trabajado en conjunto también con el Ministerio de Gobierno, el programa Extramuro, el cual le da oportunidad a los privados de libertad de apoyar al Ministerio de Ambiente en sus proyectos como reforestación, la creación de las barreras ecológicas, cortafuegos. Ustedes han visto a veces en los noticieros allá en Costa del Este que había una barrera que atrapaba la basura, los plásticos que venían del río Juan Díaz y de otros ríos. Ahora se está motivando grupos comunitarios y están haciendo barreras con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Los privados de libertad, por ejemplo, en La Joya, La Joyita, se les ha capacitado en años anteriores para el diseño y construcción de estas barreras, también con viveros, y están participando pues en reforestación apoyando al Ministerio de Ambiente. Hemos también reforzado el fideicomiso que tiene el Ministerio de Ambiente para apoyar programas ambientales, y en este caso estamos dirigiendo muchos de esos programas ambientales en las áreas de mayor pobreza y extrema pobreza, que ahora pues dirigido o enfocado en el Plan Colmena, y hemos planificado para este año 2021 la construcción de 45 viveros en corregimiento de población vulnerable, también como una medida de que aporten a la reforestación, a la recuperación de áreas degradadas, y que también reciban no solamente en el momento de la siembra, sino que el cuidado, el programa de reforestación no consiste en la misma siembra, sino el cuidado por 4 o 5 años, limpiarlo, que no le caigan plagas, que la maleza, limpiarlo de las malezas, proveerlo de agua en el verano, de ser necesario, sobre todo cuando está más chico. Entonces, esto también pues se está incorporando a hacer educación ambiental en nuestras comunidades, y también llevarle un alivio pues porque estos trabajos pues se les paga algo en estas áreas rurales, y a nivel del fideicomiso hemos incluido proyectos para incorporar pues a las comunidades más afectadas a través de la reforestación, con doble propósito, ¿no? Que tengan algo de entrada, que no solamente todo es programas de llevarle la bolsa de comida, de llevarle un bono, subsidios, sino que también trabajen por lo mismo, ¿no? Y entonces también estamos, en la medida de las posibilidades que lo permita, pues ahora con la pandemia ustedes saben que se han dado muchas limitaciones, pero nosotros somos del criterio de que un plan masivo de reforestación por 4 años, cuidando lo que se siembra,
a estas comunidades de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista social, áreas de pobreza, extrema pobreza, áreas indígenas, llevar estos programas y que trabajen cuidándolo y que reciban por ello un pago, que ya no sería un subsidio, se estaría atacando dos frentes, ¿no? El tema de las áreas degradadas, un problema ambiental, y el problema de la pobreza en nuestro país. Aquí, para que tengan conocimiento de los resultados, a grosso modo, de la cobertura boscosa en nuestro país, de acuerdo al estudio que hizo el Ministerio de Ambiente con su satélite que tenemos a nivel de contratos y su personal técnico, el 65% de nuestros bosques de cobertura boscosa tenemos en nuestro país. No bosque, 32.5%. Bueno, el agua representa nuestros ríos, lagos, etcétera, el 2.1%. Nosotros podemos ver abajo una gráfica de cómo ha evolucionado pues la cobertura boscosa en nuestro país del 92, 2000, 2012 y 2019. En términos generales, en este momento tenemos un 65% de cobertura boscosa. Aquí, que en muchos países utilizan esta gráfica de la huella ecológica y la biocapacidad. Lo hicimos con el interés que conocieran pues que hay que hacer mucho más énfasis y por eso hemos cambiado la forma de hacer las cosas, porque por ejemplo la línea verde es la huella ecológica. La huella ecológica es la demanda hasta que le hacemos, pues, la presión y el consumo de nuestros recursos naturales. Y ahí sí estoy leyendo bien. No, la verde es la capacidad biológica. La capacidad biológica o biocapacidad es la oferta que tenemos en el país de nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestra calidad de aguas, etc. Y el rojo es la huella ecológica. La huella ecológica es lo que le estamos quitando a nuestra naturaleza para nuestras actividades económicas y para el mantenimiento de nuestra vida, ¿no? El uso que hacemos pues, de nuestras tierras para la agricultura, la ganadería, la extracción de la madera, la extracción de minerales. Y miren que la línea verde, que es la biocapacidad, como ha ido descendiendo desde el año 1960. O sea que estamos destruyendo nuestra capacidad biológica. La huella ecológica no ha subido tanto, sí se ha incrementado, pero tenemos el problema que en Panamá ha bajado mucho la capacidad biológica. Por eso, pues, estamos siendo muy agresivos en conservar nuestros recursos naturales en nuestro país. Y eso fue lo que nos motivó cuando formulamos el plan de gobierno a incidir en las causas de los problemas ambientales en nuestro país. Y por más que se hayan hecho leyes, institucionalidad ambiental, cómo ha evolucionado, por ejemplo, cuando éramos INRENARE, después ANAN, después el Ministerio de Ambiente, y no ha decrecido el descenso de la capacidad biológica en el país. De ahí la importancia de esta gráfica. Vamos a hacer un poco más rápido porque son demasiadas filminas y ya llevamos bastante tiempito para después profundizar en las preguntas y respuestas. Nosotros también vamos a dejarle esta presentación para que todos ustedes la tengan y la puedan consultar en todos los países y ya también en el ministerio estamos a la orden para cualquier profundizar pues cualquier tema permanentemente pues a través del tiempo
Y es importante resaltar pues, a nivel de seguridad hídrica que hemos organizado 43 comités de cuencas hidrográficas. Recordemos que en el país hay 52 cuencas hidrográficas y la ley permite o exige pues, formar comités de cuencas hidrográficas para el manejo de esas cuencas hidrográficas, de todos los recursos hídricos, fauna, flora, y que está dando muy buenos resultados. Bueno, se siguen haciendo pues limpieza de ríos, como medida pues como mencionamos de educación ambiental. Una limpieza, y hago énfasis en esto porque hemos visto que mucha gente, hay que limpiar más las costas, las playas. Sí, eso tiene un efecto de educación ambiental, pero no de resolver el problema. El problema es no tirar la basura en la cuenca alta, media, en la gente de su casa. Eso es educar para que la gente no tire la basura. Ese sería incidir en la raíz del problema de la basura en la playa. Cumplimos pues con objetivos de desarrollo sostenible. Aquí nosotros pues hemos diseñado una gráfica que cómo se conjuga los objetivos de desarrollo sostenible con los 10 instrumentos de gestión ambiental, la institucionalidad ambiental, cuál es el rol de todos los órganos del Estado, de las empresas privadas, la sociedad civil, esa es en la gráfica que está en la derecha, y con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. También, pues, el objetivo nuestro es aumentar la resiliencia de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, reducir los subsidios gradualmente de combustibles fósiles y tasar las emisiones. Esos son acuerdos internacionales que tenemos que llegar a eso para reducir la incidencia de las acciones humanas ante el cambio climático, para garantizar un aire limpio y una buena salud, también con la movilidad eléctrica, que con la Secretaría de Energía tenemos ya cuantificada pues las metas de porcentaje de transporte público privado que debemos tener para el 2030 a nivel eléctrico. Panamá aporta el 40% de sus emisiones por combustible se debe al transporte. Implementar más las energías renovables como las eólicas y las solares. En el financiamiento ambiental, pues hay un gran campo en cambio climático, seguridad hídrica, en los bosques, océanos, turismo sostenible, que son acciones orientadas y prioritarias para la recuperación verde del país. Y para cada uno de ellos estamos trabajando, como por ejemplo en turismo sostenible, con la Autoridad de Turismo de Panamá, que trabajamos semanalmente, casi permanentemente, para desarrollar el turismo sostenible en nuestro país. Bueno, en cambio climático, tenemos varios pilares, como es el fortalecimiento de la gobernanza en cambio climático, planes de acción climática de empresas y del país, cooperación internacional y liderazgo regional. Mantenemos como país como carbono negativo, que eso nos da un liderazgo también en los pilares de la acción climática, la gestión de vulnerabilidad y riesgo climático para construir resiliencia climática a nivel nacional. También con el MEF y las instituciones gubernamentales financieras estamos trabajando fuerte para construir finanzas sostenibles para movilizar financiamientos climáticos. Esto es algo novedoso en nuestro país y ya estamos bastante avanzados con el MEF para construir esas finanzas sostenibles en el país. También estamos actualizando la Política Nacional de Cambio Climático. Estamos trabajando en una ley marco de cambio climático que esperemos que para noviembre del 2021 ya sea ley de la República. El Plan Nacional de Acción Climática para implementar los compromisos nacionales determinados, los conocidos CND, fortalecer el marco de transparencia climática,
un portal del Programa de Adaptación a Cambio Climático a través del Manejo Integrado del Recurso Hídrico de Panamá. Cursos en línea también para el fortalecimiento de las capacidades a nivel de cooperación internacional y liderazgo regional. Pues hemos participado activamente en los organismos regionales internacionales que estamos viendo pues en esta filmina. Nos mantenemos pues y presentamos en la Convención Marco de la Nación Unida de Cambio Climático del Inventario Nacional de Emisiones de los GEI, que son los gases de efecto invernadero por fuente y absorciones por sumidero de carbono 1994 al 2017. El programa de NAMA a través de la arroz y ganadería con asociaciones de ganaderos, y en eso estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y hemos visto una motivación de nuestros ganaderos y arroceros en incorporarse pues en estas acciones contra el cambio climático, en buenas prácticas de sus actividades agropecuarias. El lanzamiento nacional de Reduce tu Huella, que tiene un componente corporativo, municipal, de productos y proyectos. La transición energética también con la Secretaría de Energía. La implementación del mecanismo de Red Más, reducción de las emisiones por deforestación, con la Dirección Forestal y diseño y puesta en marcha del Mercado Nacional de Carbono. Ahí está, les presentamos pues también otras actividades de las gestiones sobre nuestra vulnerabilidad y riesgo climático, enfocado para construir una resiliencia climática nacional. Estamos también pues pronto a lanzar el mapa nacional de riesgo climático, que va a ser muy importante para el país. Estamos elaborando guías técnicas de cambio climático para proyectos de inversión pública. Trabajamos con el MEF para transversalizar el cambio climático en el ciclo de inversión pública, fortaleciendo las capacidades de los bancos también, sobre todo los bancos estatales, como el Banco Nacional, Caja de Ahorro, el BDA. Programa de restauración forestal, que desarrolla pues la Ley 1 del 94 para proteger, conservar e incrementar los recursos forestales existentes en el país, para prevenir y controlar la erosión de los suelos, proteger y manejar las cuencas hidrográficas, proteger los acuíferos en zonas degradadas. Usted sabe que tenemos un 30% de nuestros suelos degradados. Estamos mejorando pues con todos estos programas de cuencas productoras de agua, mejorar también el sumidero de carbono, conservar la biodiversidad y monitorear y controlar y hacer un control a través de un sistema de registro y reporte de la reforestación en todo el país. Tenemos una meta de restauración en nuestras áreas a través de reforestación, conservación de suelo, propias del Ministerio de Ambiente, y también pues con la empresa privada, que vemos la proyección aquí del 2021 al 2025, que queremos pues restaurar alrededor de 50.000 hectáreas en las áreas prioritarias del país. Estamos elaborando el Plan Nacional de Seguridad de Sequía a nivel del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el Atlas Nacional de Manejo Sostenible de la Tierra, fortaleciendo también los comités de cuencas hidrográficas y grupos juveniles en esta estrategia pues, de la gestión y conservación. Bueno, aquí pueden ver algunos proyectos en esa área específica
En áreas protegidas y biodiversidad, estamos consolidando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas a través del saneamiento de los límites. La gran mayoría de las áreas protegidas nuestras tienen muchas décadas y en ese entonces no existía la tecnología para delimitar las áreas protegidas y estamos pues saneando los límites de las áreas protegidas en la medida de las posibilidades. Tenemos 124 áreas protegidas en el país y casi el 30% de nuestro país es área protegida. Así que es un trabajo pues que no se hace, que no es fácil, que no es rápido. Áreas protegidas pues tienen miles de hectáreas, están en áreas inhóspitas y sanear los límites que no entren en conflicto con sus colindantes es una de las tareas que ya iniciamos. Y ahí podemos ver pues todas las acciones que estamos realizando en nuestras áreas protegidas. Estamos haciendo mucho énfasis también en los humedales, en los manglares, que son ecosistemas únicos en el mundo, y Panamá cuenta con mucha cantidad o muchas áreas con estas características de humedales y de manglares. También vamos a tener por vez primera aquí en la sede del Camino de Cruce o en nuestro país el Hospital Veterinario de fauna silvestre. Prácticamente es el primero a nivel gubernamental, aunque ya el municipio de Panamá hace un par de años hizo uno, pero es municipal. Pero este es el primero que hace pues, a nivel gubernamental, el primer hospital veterinario de fauna silvestre en nuestro país, que a más tardar octubre, noviembre, ya debe estar en funcionamiento de este año. Estamos también actualizando la lista de especies amenazadas del país con el objetivo de mejorar la gestión pues, de la protección de toda esa biodiversidad que tiene Panamá. Como eje de conocimiento, pues nuestro país es muy biodiverso. Cumpliendo pues con estos compromisos de la diversidad biológica, con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, como es CITES. En los océanos también contamos con 770 kilómetros de arrecife de coral y estamos, como mencionamos, pues formulando normas para el manejo de los mismos y para una mejor protección de este ecosistema que Panamá también es muy biodiverso en el tema de los arrecifes. ...39 humedales tenemos enlistados en Panamá y también pues es una de las metas del plan de gobierno protegerlo y una buena gestión de este ecosistema único en nuestro país. Como principales acciones en el océano tenemos la implementación de la Política Nacional de Océanos, promover la protección integral de los ríos y océanos, adoptar nuevas normas orientadas a la protección y conservación de estos ecosistemas, promover la creación de zonas especiales de manejo marino costero y áreas marinas, con restricciones sobre actividades pesqueras, permitiendo el turismo responsable. Mencionábamos que estamos por crear y llegar al 30% de área protegida marina, y esto es parte pues, de las acciones principales que hemos emprendido y que en este caso vamos a lograr a más tardar en un mes a la meta del 30% de área protegida marina. Y repito, Panamá va a ser creo que el primer país que va a tener ese porcentaje. Okay, estas son otras de las acciones que estamos desarrollando. Ahí pueden observarlas.
el turismo verde también, sobre todo en las áreas protegidas, en las áreas marino-costeras. Tenemos un fondo con el BID, un préstamo que estamos metiéndole la mano en el aspecto cultural, en infraestructura y ambiental a varios parques o áreas protegidas de nuestro país, entre esos Portobelo, Coiba, el Parque Nacional Volcán Barú, San Lorenzo, que son muy visitados por turistas internacionales y nacionales, y estamos creándole facilidades para que los turistas se sientan bien, pues, cuando visitan estas áreas, que tengan sus baños, centros de visitantes, senderos adecuados, lugares de observaciones. Es un préstamo de 62 millones de balboas y está en ejecución, y estamos pues ya trabajando en la adecuación de muchas de estas áreas para fomentar no solamente, porque por ejemplo Portobelo tiene cultura, tiene historia, tiene gastronomía, tiene áreas naturales, terrestres y marítimas. Entonces esa fue las razones por las cuales se cogieron estas áreas para adecuarlas con este préstamo y promover pues más el turismo nacional e internacional, turismo verde. En educación ambiental también estamos trabajando arduamente con el Ministerio de Educación, porque es un problema cultural la protección de nuestros recursos naturales, la basura, el de no talar, el de proteger nuestra biodiversidad. Entonces el Ministerio de Ambiente, su ámbito de acción es la educación ambiental no formal, y del Ministerio de Educación es la educación formal. Estamos pues trabajando en equipo, incorporando a las comunidades, a los OBC, que son las organizaciones de base comunitaria, también para que sean protagonistas de su propia educación en el escenario donde ellos se desarrollan, que son sus comunidades. Y hay mucho despertar en este sentido, y queremos promover educación ambiental en 150 corregimientos del Plan Colmena para elevar pues la cultura ambiental de nuestro país. Es la única manera de reducir la presión que tienen los ciudadanos sobre nuestros recursos naturales. Aquí pues observamos varias acciones que en educación ambiental estamos desarrollando, que para nosotros es un componente, uno de los componentes más importantes dentro de la gestión ambiental de Panamá, la educación ambiental, en vías pues de aumentar la cultura ambiental de nuestro panameño. Bueno, en términos generales, le hemos dado un resumen de lo que está haciendo Panamá en gestión ambiental, y estamos a la orden para profundizar en cualquier pregunta que ustedes tengan a bien. Muchas gracias, señor ministro, por esta perspectiva ambiental en los 4 ejes temáticos que ha mencionado, que como país debemos asumir el reto a nivel global. Solo me permito por lo menos hacer un reconocimiento que mencionó que Panamá resalta el 30% del área marina protegida. Es un compromiso que también cumplimos con las metas Aichi número 11 de la Agenda Post-2020 de la Convención de la Diversidad Biológica, que en octubre se dará la conferencia en China. Otro punto también que quería ya en forma pregunta, recientemente se aprobó el Instituto Meteorológico. Quisiera por lo menos conocer las líneas de acción de este instituto. Sabemos que somos un país vulnerable a las gestiones
de los desastres naturales y como región quisiera conocer un poco más de eso. Sí, gracias. Excelente pregunta. De verdad que hubiese querido hablar de todo, pero no iba a demorar muchas horas. Pero es una gran noticia que a pesar de que no estaba en el plan de gobierno, producto de los efectos del huracán ETA y IOTA, de los efectos colaterales en las tierras altas del país y en otros lugares, donde perdieron la vida más de 20 panameños y ocasionaron daños a poblados, a barrios, al comercio, a la actividad agropecuaria. El presidente vio la necesidad de hacer el Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá. Esto yo diría que es una deuda que había con el país de hace décadas y décadas y décadas. En los últimos 20 años se trató de hacer y nadie pudo, ningún gobierno pudo hacer el instituto. El presidente me lo mencionó y me dio esa misión de encargarme y de llevar el proyecto de ley, de hacer el proyecto de ley con un equipo interinstitucional y en un corto tiempo, prácticamente en 4 meses, se hizo, se aprobó la ley en la Asamblea y la sancionó el presidente la semana pasada, el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, y salió en Gaceta Oficial ese mismo día. Fue un trabajo arduo en equipo. Entonces, obviamente, no estaba bien ubicado el equipo que hacía las funciones del Instituto Hidrometeorológico, que estaba en la empresa de transmisión eléctrica, que es un organismo del sector eléctrico, una empresa eléctrica. Entonces, Panamá era el único país de Latinoamérica que no tiene instituto meteorológico. Pues ya lo vamos a tener con autonomía, es autónomo, pero es representado ante el órgano ejecutivo por el Ministerio de Ambiente. Tiene una junta directiva de 9 miembros, donde están todos los ministerios que son usuarios, por ejemplo, SINAPRO, que está en el Ministerio de Gobierno, ETESA está obviamente porque el sector eléctrico es que va a proveer por ahora el recurso, que es el 0.5% de la facturación bruta de las empresas distribuidoras, que así está desde la ley 6 del 97, de la ley del sector eléctrico. Está ese porcentaje que se lo llevaba por hidrometeorología de TESA. Ahora sí, el instituto, el asunto de hidrometeorológico del país va a crecer, va a tener mayor autonomía, mayor poder, va a poder conseguir recursos de afuera. De hecho, ya hay muchos ofrecimientos de organizaciones internacionales y de países. Por ejemplo, Colombia se ofreció y ya nos está asesorando para el establecimiento pues, del instituto, más redes hidrometeorológicas. Nosotros tenemos 500 ríos en el país y no todos se miden. Entonces, todas las áreas, no tenemos radares para todas las áreas. Ya pues conseguimos un edificio propio aquí en Albrook, el 809, y ya tenemos ofrecimiento de recursos. A través de un fideicomiso ya tenemos recursos para equipar, para arreglar el edificio y para equipar el edificio. Entonces, eso va a redundar en que Panamá va a tener mejor data hidrológica y meteorológica, porque vamos a tener mayores estaciones, vamos a profesionalizar más la materia de hidrología y meteorología de Panamá. Entonces, con esa información vamos a hacer mejores predicciones del tiempo y a tiempo para prevenir con alerta temprana, por ejemplo, reubicar o sacar a las personas antes que vengan los efectos de un huracán, los efectos de crecida de los ríos. Entonces va a tener mucho mayores beneficios la creación este instituto, que la misma ley dice que más tardar a un año debe estar funcionando al ser ley de la República, pero nosotros nos hemos puesto en meta que a más tardar 6, 7 meses ya debemos tener ese instituto funcionando totalmente. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, aparecemos batido récord con las cantidades de preguntas que han formulado los colegas. Quisiera iniciar dándole la palabra a su excelencia Hugo Guinar
Adelante, Su Excelencia. Muchas gracias. Creo que debemos agradecer la exposición del señor ministro, el trabajo que está haciendo en un tema tan importante como el ambiente, y a la Cancillería por permitirnos estas oportunidades. Señor ministro, hay un tema que me parece importante. Con el programa Conquista del Atlántico que desarrolló el general Torrijos, se hizo una investigación que él consiguió los fondos con el BID y se la ganó una empresa italiana, Sherpi, y se entregó al ministerio correspondiente este estudio. Era entre Donoso y Calobébora, en Veraguas. Se hizo un estudio completo de toda esta área: bosques, suelos, uso agrícola del suelo, vocación del suelo, efectos de la influencia del clima del norte en el clima del sur. Por ejemplo, no sé si es muy conocido que el mes de menos lluvia en este sector del Atlántico es octubre, cuando precisamente en el Pacífico es. Allí nacen las cuencas de muchos ríos. El Santa María, que se está muriendo y su cabecera en este momento está siendo objeto de cultivo de crianza de ganado. Los ríos Santa María, San Juan, río Coclé del Norte, el río Guasarito, el río Indio y el río Calobébora están muriéndose poco a poco, porque en este sector la deforestación está creciendo, el interés de la gente por comprar tierras y por hacer de estas tierras un uso privado importante ha venido creando una situación que ojalá este estudio tan importante se pudiera recuperar y usar, porque es más económico prevenir que resolver los problemas ambientales. Usted lo ha dicho así. No puedo decir mucho, pero llamo la atención sobre este tema: la influencia del Atlántico en el Pacífico, las consecuencias que estamos teniendo. Ya tenemos protestas en el sector Pacífico porque, por ejemplo, el río Santa María está contaminado y muriéndose, y eso, si no se hace algo para todo el sector, vamos a tener un problema. Ahora el interés en las playas del Atlántico está generando un interés por comprar tierras y conquistar tierras, deforestando el suelo y destruyendo el ambiente. No puedo usar mucho tiempo, pero, señor ministro, este es un tema que vale la pena mirar, y estos aportes, precisamente por eso el general Torrijos planteó la cría de búfalo, que es la cría por decirlo de un modo que no es ganado, del ganado más útil en un sector húmedo donde el ganado corriente vacuno no prospera. Lo mismo los cultivos de cacao y otros cultivos que son de forestación y no deforestación. Dejo esta inquietud muy somera, porque yo sé, ministro, que estos son temas de interés para usted y su ministerio. Gracias, don Hugo. Tomaremos nota al respecto, y definitivamente que una de las metas de nuestro plan de gobierno ambiental es reducir estos 5 años la deforestación hasta donde podamos. Es imposible en 5 años hacerlo al 0%, porque por las razones que todos conocemos, pero sí estamos tomando todas las acciones para reducir la deforestación. Y tenemos el apoyo del señor presidente de la República, porque sin el apoyo de él no hubiéramos logrado lo que hemos avanzado en estos 2 años. Como es sabido, pues usufructuar la tierra, los bosques, prácticamente es gratis. Es fácil enriquecerse con nuestros bosques. No así haciendo una empresa, una industria que hay que invertir millones de dólares. Entonces, mucha gente busca el camino más fácil. Y entonces es tarea nuestra y de todos los panameños trabajar en equipo para detener la deforestación, y estamos haciendo lo propio, a pesar de que en medio de pandemia hemos logrado muchas cosas, pero definitivamente que falta mucho más,
E inclusive en la Asamblea Nacional de Diputados están aprobando un proyecto de ley para proteger la cuenca del río Santa María, porque ya la comunidad lo está pidiendo, se están dando cuenta de los estragos que ha ocasionado la acción humana en el río Santa María, como usted bien lo ha dicho. Y nosotros estamos apoyando todas esas iniciativas, y la única forma es, como dice el artículo 119 de la Constitución, que todos los panameños o todos los que residen en este territorio debemos proteger nuestros recursos naturales. Y nosotros en el Ministerio de Ambiente somos el director de la orquesta y estamos al frente de todos los panameños para que nos ayuden a denunciar los delitos ambientales. Cuando alguien ya va a talar el primer año, que nos llame, y ahí vamos con la policía ambiental. Y definitivamente que estamos anuentes y conscientes de todo lo que usted ha mencionado, Hugo Guiró, y sobre todo en esa área de Coclé del Norte, que es muy apetecible por muchos que quieren apoderarse de nuestros recursos naturales. Gracias, señor ministro, por esta explicación. A continuación tenemos preguntas por su excelencia Jaime Sosa. Adelante, embajador. Mis saludos, ministro. Jaime Sosa desde Houston. Vi en su presentación que el ministerio es responsable del plan antisequía. Recuerdo que desde la campaña el presidente Cortizo mencionaba mucho la cosecha de agua. Dos breves preguntas. ¿Quién es responsable de la cosecha de agua? ¿Ministerio de Ambiente, MIDA, o es un esfuerzo conjunto? Y segundo, conociendo los efectos del verano en el sector ganadero y agrícola, ¿se hizo esta temporada un plan de cosecha de agua y cuáles fueron los resultados? Sí, es un esfuerzo conjunto, la cosecha de agua, que ocasionó un revuelo aquí en Panamá cuando el presidente en campaña lo dijo, y que eso indica pues que no hay una cultura ambiental del país, que la gente pensaba que el presidente se había equivocado, pero es una frase que existe hace tiempo, ¿no? Y es un esfuerzo interinstitucional. El MIDA, inclusive, ahorita no tengo las cifras aquí, pero el MIDA el año pasado perforó muchos pozos e hizo muchos pequeños embalses, embalse, por decirlo así, pequeñito para uso ganadero, sobre todo en el arco seco. El Ministerio de Educación también tiene un programa de cosecha de agua en las escuelas, sobre todo en escuelas rurales, donde está la escuela específicamente, no hay acceso al agua, o que en épocas del año no la hay. Entonces, el Ministerio de Ambiente también está incorporado en ello, porque como es un recurso hídrico y el Ministerio de Ambiente es responsable de los recursos hídricos a nivel natural, a nivel nacional, también colaboramos y tenemos un proyecto también aquí de cosecha de agua en áreas rurales, pero siempre lo hacemos en conjunto y dentro del plan Colmena. Todas estas instituciones tienen un renglón del programa de cosecha de agua, sobre todo en las áreas rurales destinadas en el plan Colmena, que son 300 corregimientos de los más pobres del país. Entonces, sí se hizo, ya se está trabajando y se dieron buenos resultados en el arco seco, sobre todo para el sector agropecuario. Se inició en el sector agropecuario, en el arco seco con el MIDA y apoyo interinstitucional, y seguiremos pues todos los años y acrecentando los beneficiarios de la cosecha de agua a nivel nacional. Gracias. Gracias, señor ministro. Tenemos otra pregunta por la licenciada Quimaura González. Dice, ¿qué acciones está realizando el Ministerio de Ambiente para la conservación de los monumentos y caminos coloniales, específicamente en el caso del terreno adjudicado por la UABR al Colegio Alemán, el cual pasa por el antiguo camino colonial de Gorgona, que se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Caminos de Cruz? Sí.
los monumentos culturales son responsabilidad del Ministerio de Cultura. Sin embargo, cuando están en un área protegida, el Ministerio de Ambiente tiene responsabilidades de proteger, ya que está dentro de un área protegida. Y en ese caso específico no tengo el detalle. Tendría que preguntar a la Dirección de Verificación de la Calidad Ambiental. Pero en términos generales, porque casos así sí hemos visto aquí en mi despacho, que me han llegado de las direcciones pertinentes, nosotros no aprobamos los estudios esta administración no está aprobando estudios de impacto ambiental que afecte algún monumento cultural o histórico nuestro. Nosotros hemos rechazado varios estudios de impacto ambiental en el área de Colón, aquí en la ciudad capital y en otras áreas del país porque afectan sitios de interés culturales, arqueológicos, históricos de nuestro país. Entonces, tengan la plena seguridad todo este equipo que representa a Panamá en el mundo, que nosotros no estamos otorgando permiso alguno para ningún tipo de proyecto que afecte nuestro patrimonio cultural o histórico. Gracias, señor ministro. Otra consulta por el licenciado Ronnie Moreno. Establece lo siguiente: ¿por qué Panamá no realiza una ley donde en los próximos 10 años no se pueda derribar ni un árbol y se prohíbe la exportación de madera? Dicha medida sería para salvaguardar y preservar la flora, fauna y el medio ambiente y nuestras generaciones. Bueno, prácticamente eso lo hemos hecho. Emitimos no sé si lo mencioné, pero además de los 2 años consecutivos que hemos emitido una resolución que no estamos dando permisos de aprovechamiento forestal, solamente hay 14 permisos otorgados en los últimos 10 años por los 2 gobiernos, que jurídicamente no pudimos echarlo para atrás. Así que cuando ustedes vayan a ver tucas por allí de bosques nativos, son de esos 14 permisos que también llevan una inspección rígida de parte de esta administración. También emitimos un decreto ejecutivo, y el decreto ejecutivo lo firma el presidente y el ministro de Ambiente en este caso, en que eso fue en enero, que a partir de 6 meses no se puede exportar madera nativa en tucas o en rollos. O sea, ya faltan creo que 2 meses, ya va a estar prohibido exportar madera de bosques naturales, no así las plantadas, como la teca, los bosques comerciales que tienen un manejo, teca, etcétera, esas sí se pueden exportar en tuca. Pero de bosques naturales, a partir del mes de, creo que de agosto, mediados del año, ya no se puede exportar. Entonces, no podemos prohibir uno que otro árboles para el consumo nacional, para el consumo de ebanistería, de los talleres, de la construcción, que esos son poquitos. Y realmente ahí no está el problema de la deforestación. El problema de la deforestación está en la tala ilegal, que es el 90%. Entonces, por ello, nosotros hemos hecho acuerdos y en la práctica estamos haciendo patrullaje. Hemos comprado drones, hemos comprado los servicios de un satélite para vigilar nuestros bosques casi en tiempo real, con una diferencia de 1 o 2 días. Y estamos pues atendiendo las denuncias ambientales de la deforestación ilegal. Esa es la causante del 90%. Esa es la causante de las 8,000 y pico hectáreas que se están dando en nuestro país y la estamos atacando. Tanto es así que estamos por proponer un proyecto de ley, pero primero tenemos que, prácticamente esto es una primicia para ustedes, no se lo he planteado al señor presidente, de crear un servicio policial de protección ambiental, porque el país es grande, su territorio, las montañas, extenso, y en las montañas, cuando usted va en un helicóptero, ven un hueco allá en la cordillera que están tumbando. Entonces, no hay capacidad de 1.700 funcionarios del Ministerio de Ambiente sin recursos logísticos apropiados para vigilar todo lo más de 75,000 kilómetros cuadrados que tiene nuestro país.
En República Dominicana, en Brasil, en muchos otros países, en Colombia, existen policías ambientales como parte de la policía o como un organismo propio. En República Dominicana y otros países que ya hicimos el análisis del derecho comparado, hicimos ese análisis y necesitamos más fuerza para detener esa deforestación ilegal que hay en las montañas de nuestro país. Gracias, señor ministro. Otra pregunta. ¿Qué opina usted sobre la construcción de un teleférico en la cima del volcán Barú que contribuiría a nivel elevado del turismo aquí en nuestro país? Si es por encima del dosel del bosque, sí. Casualmente hace unos meses fui a visitar al volcán, a la cima. Es una belleza, eso yo me sentía en otro país. Y lo tenemos aquí mismo en Panamá. Pero es más, se hace más daño ambiental por esa carretera que un teleférico que vaya encima del bosque. Yo estoy de acuerdo que se haga, si se hace bien, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, señor ministro. Otra consulta por la licenciada Teresa Bence. ¿Se ha considerado algún incentivo o educación para esas personas que botan basura en los ríos? ¿Algún incentivo? A las personas que contribuyen a que no boten la basura en los ríos. Sí. Realmente, como ustedes saben, hay un serio problema en Panamá de la basura y yo diría que el 90% de los panameños son irresponsables en deshacerse de su basura. Inclusive todavía vemos gente en las avenidas principales que abren la ventanilla del carro y tiran la basura aquí en la ciudad capital. Ese es un tema que es castigado por los municipios. Pero en la práctica es difícil, por ejemplo, poner inspectores en las casas, en las calles. Eso está tipificado ya como una falta administrativa. Y el juez de paz, los jueces de paz, que antes eran los corregidores, deben poner las multas al respecto. El problema es que no hay la capacidad de estar en todos los lugares, en todos los 600 y pico corregimientos de la montaña para ver quién tira la basura. Y todo el mundo la tira. La gente que tiene los ríos al lado, las quebradas, por la ventana tiran los cartuchos de basura a nuestra red hídrica. Yo diría que es un tema de educación. Si no educamos a nuestra población, si en el sistema educativo, en nuestros pensum de primaria, secundaria, no se inyecta fuerte la educación ambiental, eso no lo vamos a superar, porque no podemos tener un policía para acá panameño a que no tire la basura en la calle ni atrás de su casa. Gracias, señor ministro. Quisiera darle la palabra a la señora Daira Carrizo, vicecanciller. Adelante, señora viceministra. Buenas tardes a todos. Señor ministro, qué gusto verlo aquí. Llegué un poco tarde a la conferencia y bueno, lo lamento, pero me encanta escucharlo. Creo que es importante que veamos la manera precisamente de cómo se hace conciencia en este tema de gestión de desechos. Bueno, aquí hay una buena parte del servicio exterior, funcionarios de esta Cancillería. Sería bueno que fortalezca la alianza entre el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente para crear este tipo de programas, para crear conciencia. Es fundamental. Como usted dice, no se puede tener un policía para cada panameño, pero sí es posible por medio de la educación crear conciencia y toma tiempo. Nosotros, cada vez que pasamos al lado de un río y vemos lleno de basura, de botellas de plástico, eso da prácticamente ganas de llorar. Y es un tema muy importante, es un tema que se puede realmente convertir en un problema, ya lo es. Y sería bueno que empezáramos por el interior del país, que yo creo que los desechos que tenemos ahora no son los mismos de hace 20, 30 o 40 años y se ve claramente. Así que yo estaría muy feliz que por medio de nuestros embajadores, también los embajadores acreditados aquí en Panamá,
encontráramos formas de hacer intercambio de buenas prácticas con otros países y colaborar con su ministerio precisamente para poder atacar este problema. Gracias, canciller. Excelente, excelente. Gracias. Ok. A continuación, palabras por su excelencia Mario Antonio Velázquez. Adelante. No se le oye. Ahora sí, ¿verdad? Sí, aquí en Chile, que está dividido en comunas. Por ejemplo, la ciudad de Santiago está dividido más o menos en 52 comunas. Cada una de ellas tiene su propio alcalde, que es elegido por voto popular. Lo importante que iba a decir es que la mayoría de las comunas tienen lo que se llama un punto limpio. Aquí la basura, eso lo aprendí yo aquí en Panamá, no lo hacía. Aquí hay que depositar ciertos desechos en un recipiente aparte donde uno coloca los otros desechos orgánicos, etcétera, para la basura. Y existe, repito, un punto limpio, que es donde se pone el vidrio, y llega la gente en carro, llega la gente con sus desechos ya separados y lo va depositando. Eso es una cuestión una responsabilidad que se lleva a nivel del municipio, de la comuna que se llama aquí. ¿Qué posibilidades hay de implementar algo como eso para empezar a educar y, en cierta forma, obligar al panameño, que no tenemos esa costumbre, no tenemos esa cultura y que nos va a costar mucho, ¿verdad? Es decir, empezar con esos famosos puntos limpios, con diferentes recipientes o contenedores para diferentes tipos de desechos. ¿Quién va a hacerlo además? ¿El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Educación? No sé. Pregunto. Sí, es interesante esa observación, esa pregunta. Y de hecho nosotros tenemos un convenio hace poco con ANCON, con el Sindicato Industrial de Panamá, donde estamos promoviendo con envases, y en Betania y en varios puntos de la ciudad tenemos recipientes para cada tipo de desecho. El problema está en que en Panamá esto tenemos que verlo integralmente, porque de nada vale que tengamos muchos centros de eso y al final todo lo combina en patacón y lo queman o le tiran tierra encima. Es integral en la medida en que existan más empresas recicladoras. Ahorita en nuestro país tenemos muy pocas. En los países en que se recicla la basura, se le da un uso al plástico, al vidrio, a los desechos orgánicos. Entonces, nosotros estamos trabajando también con otras instituciones en hacer un borrador por ahora del proyecto de ley. Inclusive hay un grupo de diputados interesados en esto, en promover que se instalen en Panamá empresas recicladoras que aprovechen, inclusive aquí mismo en Colombia hay muchas empresas que hay a paso agigantado, y en países vecinos, en Sudamérica hay muchos, en aprovechar pues estos desechos y lo conviertan en artículos utilizables o en materia prima para otras cosas. Entonces, si no tenemos esas empresas que se les den ciertas facilidades fiscales, financieras, para que se establezcan en Panamá, y muchas están interesadas, porque yo he recibido varias empresas internacionales aquí, de Sudamérica, de Europa, interesadas en reciclar, pero nos preguntan qué incentivos, qué motivación nos da su país para nosotros establecernos. Entonces estamos trabajando ya en un proyecto de ley para eso, en un borrador de un proyecto de ley para discutirlo con todas las partes antes de presentarlo, porque esta es la única manera en que podamos clasificar la basura
y que al final no se recoja y todos nos las boten en el Cerro Patacón por igual. Entonces no hacemos nada separándola en el lugar de origen de la basura. Entonces la observación es buena, pero entonces el problema estamos viéndolo integralmente. Inclusive el MEF está participando aquí también en estas discusiones para ver cómo motivamos que además empresas recicladoras se establezcan en Panamá. Gracias, señor ministro, por esta consulta. Tenemos consulta por el licenciado Roberto Montañez. ¿Cómo observa los pasos que está realizando la Unión Europea para citar la descarbonización en sus planes de recuperación ante el hecho que solo China, Estados Unidos y la UE acumulan el 50% de todos los gases de efecto invernadero que expulsa el ser humano? Yo le voy a dar la palabra a Ligia Castro, que es nuestra directora de cambio climático, para que me responda esa pregunta. Ligia, ponte aquí. Adelante, doctora Ligia. Buen día. Sí, mira, hemos tenido varias reuniones con el equipo de los embajadores de la Unión Europea y tenemos financiamiento de Euroclima Plus, ya estructurando el nuevo proyecto. Y vemos bastante bien. De hecho, es muy congruente con las nuevas medidas y propuestas del presidente Biden, pero también de las propuestas nuevas que ha anunciado el gobierno de Inglaterra. En este momento tenemos la Unión Europea con compromiso de reducción de emisiones del 55%, tenemos a China con compromiso de reducción de emisiones al 60%, la Unión Europea lo tiene al 50%, del 55%, China del 60%, Estados Unidos con el 53% de reducción de emisiones al 30%. Y el país que mayor compromiso tiene en reducción de emisiones es Inglaterra, con 78% de reducción de emisiones. O sea que yo creo que los tiempos se han acelerado mucho en materia de cambio climático, que las acciones que ha ido tomando el gobierno de Biden ha ido ocasionando que otros países también, digamos en buen panameño, se pongan las pilas. Estamos trabajando muy en equipo con el Ministerio de Economía y Finanzas en hacer transversal el cambio climático en todo el proceso de planificación de los proyectos de inversión, para incrementar también la contabilidad en el presupuesto público de los proyectos considerados como proyectos verdes que pueden optar por financiamiento climático abaratado internacional y que después también le permitan al Ministerio de Economía emitir bonos verdes globales. Así que sí vemos bien la propuesta europea y es muy congruente con, como les dije, lo planteado por el gobierno de Biden, lo planteado por el gobierno de Inglaterra y lo planteado también por el gobierno de China. Muchas gracias, doctora Ligia. Igualmente me permito darle un poquito en contexto las acciones que de Cancillería hacemos, que estamos coordinando la Comisión Nacional de Emisiones Marítimas Sostenibles desde la Cancillería con un conglomerado de instituciones. Coordinamos esa posición país que Panamá adoptaría en todos los procesos, llámese OMI, Organización Marítima Internacional, y el próximo escenario de la Conferencia de la Parte 26, la COP26, que se realizará en Glasgow, Escocia, en el mes de noviembre. Esa es una de las premisas que estamos trabajando como Cancillería en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Otra consulta por parte de la licenciada Isabel Yaira Beccio. Existen programas de mi ambiente para áreas de difícil acceso, llámese Darién, comarcas, etcétera, sobre reciclaje, manejo de desechos con miras a cuidar el medio ambiente. Sí, en áreas de difícil acceso tenemos varios programas. Uno es las estufas ecológicas, que básicamente son en la gran mayoría son en áreas de difícil acceso. Como mencionamos, esto reduce la presión hacia el bosque para que no deforeste. El otro es el compostaje, también hacer compost para abono orgánico.
con los desechos y con lo que da la naturaleza también en estas áreas de difícil acceso. Educación ambiental también, nuestros equipos, nosotros tenemos 14 regionales a nivel nacional y 64 agencias, y en todas pues existe un componente de educación ambiental. En las áreas de difícil acceso también damos, hay programas de educación ambiental. En las escuelas también tenemos un programa de la bandera ecológica, que no es más que fortalecer la educación ambiental en las escuelas, y en las mismas escuelas pues se desarrollan acciones ambientales orientadas a la protección del ambiente, a los reciclajes, con ejemplos en las mismas escuelas. Así que estos son los proyectos en términos generales que le puedo mencionar que tenemos en las áreas de difícil acceso. Gracias, señor ministro. Otra consulta: es muy importante que Panamá sea un estado de carbono negativo, pero si algo ha demostrado la pandemia es la globalización, interrelación e interdependencia de los estados, hoy más que nunca. En contexto, ¿cómo se hace para liderar un grupo de estados interesados en que los estados desarrollen, se comprometan con las medidas de reducción paulativa y viable de los gases de efectos invernaderos? Voy a darle la palabra a Ligia Castro, directora de Cambio Climático del Ministerio. Sí, ya hemos avanzado. La semana pasada, por ejemplo, lanzamos el programa Reduce tu huella corporativa organizacional. Tenemos inscritas las primeras 32 empresas que están en Panamá, panameñas o sedes de transnacionales en Panamá, para programas Reduce tu huella. El año que viene queremos hacerle un reconocimiento a las primeras 50. Digamos que la corporación pública estrella en reducción de emisiones, la autoridad del Canal de Panamá, con los que venimos trabajando en equipo también. Solamente en este momento en América Latina hay 4 países que han avanzado en el programa Reduce tu huella y que tienen un periodo voluntario, y luego ya viene un periodo que es obligatorio. Nosotros hemos iniciado el periodo voluntario en este momento con el decreto ejecutivo que se firmó en octubre del año pasado, pero dentro de la preparación de la Ley Marco de Cambio Climático hay un capítulo de mercado de carbono. El mercado de carbono inicia justamente con reducción de huella de carbono, compensando lo que no puedes reducir, y luego haciendo las transacciones de créditos de carbono en el mercado de tus excedentes. El mercado de carbono en Panamá estará ya establecido el próximo año en la Bolsa de Valores de Panamá operando, y estará, esperemos, articulado con el mercado, por ejemplo, de carbono mexicano y el mercado de carbono de California, porque hay posibilidades de articularlos igualmente, y veremos en un futuro cómo va funcionando y qué otras articulaciones se puede hacer. En la Ley Marco de Cambio Climático, lo más probable es que la reducción de huella de carbono, tanto de organizaciones, de municipios, de proyectos y de productos, pueda empezar a ser obligatorio ya para el 24. Así vamos a hacer la propuesta en la Ley Marco, porque en el mercado europeo a partir del 2023 es obligatorio, por ejemplo, el ecoetiquetado para cualquier producto que se vaya a importar a Europa. Nosotros ya estamos trabajando con los productores precisamente para que puedan reducir su huella de carbono, y con la dirección de DIVED en el Ministerio en la actualización de la normativa del ecoetiquetado, que permitirá que todos los productos de exportación panameños puedan tener su huella de carbono y su huella hídrica. En este momento, como es voluntario para la Unión Europea, los que sí tienen su huella de carbono y huella hídrica tienen un impuesto de entrada mayor. Los que no lo tienen tienen un impuesto de entrada, los que tienen un impuesto de entrada menor, y los que no la tienen tienen un impuesto de entrada mayor. Pero a partir del 23, cuando sea obligatorio, los productos que no tengan su huella de carbono y su huella hídrica no podrán entrar en esos mercados. O sea, estamos trabajando fundamentalmente con aquellos productores que exportan a Europa, pero por cómo se están moviendo todo con mucha velocidad, ya Estados Unidos firmó su decreto para
el cálculo de la huella de carbono en el sector agropecuario en Estados Unidos, y muy probablemente ellos también lo van a pedir a los productos que sean importados en Estados Unidos. Y muy probablemente Inglaterra también lo haga. Así que estamos trabajando primero con el sector exportador panameño para estos mercados. Pero igualmente va a estar incluida la huella de carbono en proyectos dentro de la actualización de la normativa de los estudios de impacto ambiental. Ya estamos trabajando con el primer municipio modelo, que es el municipio de Ocú. Vamos a, durante este año, trabajar también con otros 5 municipios de los que ya se suscribieron al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Así que, bueno, estamos trabajando en varias áreas al mismo tiempo, en coordinación con la Cancillería y también con la Autoridad del Canal, pues también motivar a la Autoridad Marítima a que la normativa que en este momento ya está trabajando, que es voluntaria, de eficiencia energética y reducción de emisiones de carbono en la flota que abandera Panamá, pues podamos apurarnos un poquito allí. Ellos estaban programando que esa normativa la pudieran tener, ya la empezaron, podían tenerla lista para el 24, pero le hemos planteado que es tarde, porque ya Inglaterra hizo el anuncio, Estados Unidos hizo el anuncio, que sí van a considerarlo dentro de la OMI, y está presionando muy fuertemente la Unión Europea. Y como ven, ya la Autoridad del Canal hizo el anuncio que los barcos que pasen por el canal, que sean más eficientes y que reduzcan su huella de carbono, pues van a tener un precio menor para pasar por el canal. O sea, se incentiva la eficiencia, y los que no tengan su eficiencia energética y su cálculo de reducción de emisiones pagarán mucho más por el paso del canal. Ese sería un impuesto al carbono. Así que en ese sentido también necesitamos apoyar a la Autoridad Marítima para que pueda tener toda la normativa voluntaria. A esa normativa voluntaria que ya tienen de eficiencia energética se han acogido los barcos de Corea del Sur y de Japón. Necesitamos motivar a más países a que se acojan a esta normativa, y apoyar a la Autoridad Marítima para que pueda completar toda la batería de normativas hasta finales del 22, y que estemos muy bien preparados para cualquier decisión que se tome en el 23 en la OMI. Muchas gracias, doctora Ligia, por sus aportes. Desgloso por lo menos los resultados que hemos visto. Ha sido muy importante. Hemos visto una perspectiva nacional, normativa, las accionar, las estrategias, todo el trabajo que el Ministerio de Ambiente está desarrollando versus el escenario internacional, que forma parte de las acciones y la posición que el país pueda presentar en los distintos foros nacionales e internacionales. A continuación le doy la palabra al licenciado Edgar Spen para que pueda dar un cierre de lo importante de este evento. Creo que los embajadores y todo el personal de Cancillería ha sido una jornada constructiva. El tema ambiental, como lo he reiterado en distintas ocasiones, es para hablarlos todo un día. Es un tema súper interesante, cómo Panamá está posicionándose en estos temas. Adelante, doctor Spence. Buenas. La verdad es que hemos cerrado el ciclo de conferencias del mes de abril de manera interesante, con una exposición, yo diría, de lujo, porque nos da cuenta de todo lo que hemos avanzado en este aspecto, en lo fundamental. Yo diría que lo que nos falta a nosotros es más información en términos de publicidad. Muchos de nosotros, los que estamos aquí, incluso no conocíamos en profundidad lo que ha avanzado mi ambiente, con iniciativas que realmente se instalan en la concepción de esta problemática a nivel internacional de manera mucho más eficiente, y que exige de nuestra parte compromisos en la materia. Yo sí quiero felicitar a mi ambiente. Y en efecto, el tema que sustentó en su momento la vicecanciller, yo creo que debemos empezar a abordar una alianza estratégica que pueda ir coordinando mucho mejor
este tipo de información a nivel del país. Y conozco porque desde el punto de vista municipal, con la propia Universidad de Panamá, han tenido convenios ya y ha habido resultados positivos. Ojalá se pudiese integrar mucho más esta temática en términos del interés nacional. Estoy planteando que esto sea un tema a nivel de Estado. Y cuando digo a nivel de Estado es que haya responsables, que haya decisión política para convertirnos al país en una suerte de líder también regional, con todos los beneficios que eso supone para el país desde el punto de vista de sus relaciones internacionales y su política exterior concretamente. Entonces, los felicito a todos nuevamente y especialmente al equipo del ministro de Universidad de Concepción, en la esperanza de que nosotros vamos a establecer estos contactos para esta alianza estratégica que ya está planteada en la mesa y que sé que va a tener buenos resultados. Estimado ministro, buenas tardes y muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.